El arte es una forma de expresar y provocar sentimientos que puede durar generaciones completas, solo que mientras se pueden quedar en nuestra mente para siempre, las obras de arte se pueden destruir físicamente. Da coraje solo de pensar en todo lo que se ha perdido con el paso de los años por eventos importantes de nuestra historia, pero ha pasado también que obras de arte con valor incalculable son arruinadas de la forma más tonta que te puedas imaginar, y ya no sabes si llorar por la pérdida cultural o llorar de la risa. Bienvenidos a Cocóptero. Estas son 5. Una obra de arte debe causar emociones, debe provocar entusiasmo, y solo las obras maestras logran hacerlo a la perfección, aunque a veces el entusiasmo puede ser demasiado, al grado de que un arranque de emociones puede arruinar una obra. ¿Te ha pasado alguna vez que estás teniendo una plática muy intensa y que de pronto en uno de los movimientos que haces con los brazos tiras el vaso de agua o la copa de vino que estabas tomando? Pues a una persona le pasó lo mismo, solo que en lugar de copa de vino, aquí fue una pintura de 140 millones de dólares. Ya saben, suele pasar. Picasso pintó La Rêve cuando tenía 50 años. Es el retrato de su amante de 22 años, Marie-Thérèse Walter, y es un típico cuadro de Picasso, hasta con mensajes subliminales incluidos. Steve Wynn, un millonario de Las Vegas, tenía en el 2006 esa pintura. Le gustaba tanto que incluso quería nombrar uno de sus hoteles casino igual que este cuadro. Aún así quería venderla por la cantidad de 139 millones de dólares. Lo que la iba a convertir en ese momento en la pintura más cara que se había vendido. Entonces este hombre invitó a unos amigos a ver su pintura unos días antes de que se hiciera la subasta para venderla, y procedió a darles una larga explicación sobre por qué esa era la mejor pintura del mundo, de una forma tal vez demasiado expresiva. Con lo que no contaba era que su retinitis le dificultaba la visión periférica. Entonces, mientras estaba explicando cosas probablemente muy detalladas sobre Picasso y su amante, hizo un ademán tan agresivo que su codo atravesó la pintura. En ese momento se canceló la venta y su valor bajó 50 millones de dólares. Pero bueno, las risas no faltaron. Afortunadamente la pintura fue restaurada perfectamente. El daño prácticamente se eliminó, pero tuvieron que pasar 6 años para que por fin pudiera ser vendida. En el 2013 se concretó la venta por fin en 155 millones de dólares de parte de la misma persona interesada años antes, así que en realidad no estuvo tan mal. 4. La antigua Grecia y Roma estaban llenas de trabajos artísticos invaluables que estaban por todos lados, sobre todo en la arquitectura y en la escultura. Lamentablemente, con el paso de los años se perdieron tantas cosas que lo que conocemos hoy en día solamente es una pequeña parte de todo el legado que habían dejado. Ahora por lo menos se reconoce el trabajo hecho en ese tiempo y hay verdaderos esfuerzos para localizar y restaurar piezas de esa época, pero hubo siglos en los que de plano no les importaba para nada, como cuando llegaron a usar el Partenón en Grecia para guardar pólvora y municiones. De hecho, la destrucción con la que se ve ahora no es por cosas de la época antigua griega, es por una explosión de pólvora en el siglo XVII que derribó el techo de la estructura. Una pena que se tratara así partes tan importantes de nuestra historia, pero bueno, muchas piezas fueron salvadas y llevadas a otros lugares del mundo, como por ejemplo en el Museo Británico, en donde hay estatuas griegas que fueron rescatadas hace muchos años, pero al parecer que estuvieran en la comodidad de un museo no impidió que se salvaran de otras importantes amenazas para el mundo: niños jugando y trabajadores. En 1961 unos niños estaban en el museo y de pronto se empezaron a pelear, y uno empujó al otro directamente hacia una estatua de un centauro, lo que provocó que se le rompiera una extremidad. Esta estatua hasta el día de hoy permanece con ese daño, no pudo ser reparada. Luego en 1981 un trabajador que estaba cambiando unas lámparas en el techo, se le cayó una justo en la cabeza de otra de las estatuas. Parece broma, pero es verdad. Además, otras han sido rayadas y vandalizadas. Hasta una vez unos ladrones rompieron por completo una estatua de un caballo cuando querían quitarle una parte de plomo. Pero lo más absurdo de todo esto es que el peor daño que han sufrido después de todos estos siglos ha sido algo que les hizo el propio museo. En la década de los 30, unos restauradores fueron contratados para intentar borrar
borrar las manchas amarillas que tenían las estatuas. ¿Cómo no van a tener manchas si fueron hechas hace más de 2500 años? Es una cosa normal, no tienen por qué quitárselas. Pues con toda felicidad estos restauradores, entre comillas, las rasparon con estropajo de acero o fibra metálica, que es lo que se usaba para limpiar las parrillas y las ollas. Esto eliminó una pequeña capa superior de las figuras, borrándole por completo los detalles más finos. Restauradores malos haciendo de las suyas desde hace casi 100 años. Lucian Freud fue uno de los pintores más influyentes del siglo XX, con sus retratos expresionistas con toques de surrealismo y un estilo personal inconfundible. También hizo historia al ser el pintor vivo mejor pagado, un récord que ya se rompió por mucho, pero lo fue en un momento, vendiendo esta pintura en 33 millones de dólares. El también nieto del padre del psicoanálisis Sigmund Freud no pintó tantas obras, ya que sabía que el valor verdadero viene de la inspiración, y esa no se da tan fácil. De cualquier forma, unas de sus pinturas terminaron en la basura en diferentes ocasiones, aunque no lo creas. En el año 2000, una pintura de Freud estaba siendo trasladada a una casa de subastas en donde iba a ser vendida. Y pues ya saben cómo se transporta algo importante en paquetería. Se tiene que poner en una caja de madera con toda la protección necesaria. Y así llegó a la casa de subastas, en donde se quedó en la bodega, lugar en donde unos trabajadores pensaron que era una caja vacía y fueron a tirarla. Esta no es de esas historias en donde tiran algo y luego lo encuentran en el basurero y todos felices. Estas personas se aseguraron de que no quedara nada porque aventaron la caja con todo y cuadro a un triturador de basura. Incluso ni siquiera fue posible ir a buscar las partes rotas de la pintura porque nadie se dio cuenta hasta muchas horas después, cuando ya era imposible. Si esto hubiera sido un episodio de Mr. Bean, seguramente hubieran pintado rápidamente un cuadro nuevo para antes de la subasta, pero no, simplemente se canceló. Lo bueno es que esta no costaba 33 millones, sino solamente 180,000. Y como les decía, sorpresivamente esta no fue su única pintura que terminó en un basurero, ya que una vez el vendedor de antigüedades Bernard Berslauer le encargó un retrato. Este retrato actualmente tendría un valor de algunos millones si Bernard no lo hubiera destruido. Y es que resulta que no le gustó como lo había pintado Freud, ya que en el cuadro se veía que tenía como una papada con doble barbilla. En serio, esa fue su razón para destruirlo. Este pintor no se caracterizaba por pintar muy bellas a las personas, de hecho resaltaba los defectos y quedaban feos a propósito, pero eso era parte de su estilo. Hasta cuando se pintaba a sí mismo quedaba todo raro, así que no podías esperar otra cosa más que eso cuando le encargabas un lienzo. Es más, ni siquiera Kate Moss y mucho menos la reina Isabel se quejaron de cómo las pintó, al contrario, les gustó. De todos los instrumentos de cocina o comedor o para poner flores, los más valiosos del mundo y los que hacen que los coleccionistas se emocionen tanto que tengan feroces peleas para ganarlos por su valor casi infinito, son los jarrones chinos antiguos, que están hechos con un nivel de detalle tan meticuloso que ahora se venden normalmente por millones de dólares, como el jarrón de Qianlong, que se vendió en 53 millones de dólares hace poco. Entonces seguramente deben tenerlos con mucha protección en museos, ya que son piezas con gran valor para la humanidad y sobre todo jamás se atreverían a ponerlas en el borde de una ventana al lado de una escalera en un muy transitado museo. Eso sería algo de locos, ¿no lo creen? Pues estos jarrones de porcelana de hace 300 años con un valor de entre 400 y 500 mil dólares fueron puestos exactamente como estaba describiendo en el Museo Fitzwilliam en Cambridge, Inglaterra. Entonces obviamente llegó una persona que se tropezó por tener las agujetas desamarradas, se cayó de las escaleras y tiró los 3 jarrones que terminaron hechos 1000 pedacitos. Luego este hombre se levantó, se sacudió el polvo y los pedazos de jarrón y se fue a su casa. Tal vez nadie se iba a dar cuenta de su pequeño accidente. Es más, en los museos de arte postmoderno ya ni sabes qué es arte y qué no. Tal vez era una de esas instalaciones interactivas que puedes romper y es parte del arte. Entonces pudo haber sido una situación así. Ese fue su razonamiento en el momento. Pero obviamente no, porque pocos días después se vio en las noticias y se dio cuenta de que lo estaban buscando, y en lugar de entregarse y aceptar que fue un error, más bien huyó, hasta que 3 meses después un equipo de 25 policías lo arrestó. Al final todo se arregló. Los jarrones, que por cierto no estaban asegurados, fueron restaurados en lo que debió ser el rompecabezas más difícil de todos los tiempos, y ahora ya están nuevamente en exhibición en el museo, solo que ahora ya les pusieron vidrios de protección. Felicidades.
Este es un caso en el que una obra ha pasado por tantas cosas a lo largo de la historia que muy probablemente ya no estemos viendo como era originalmente. Se sabe que ha sido dañada, repintada y reparada. Hasta se maneja la idea de que la que conocemos actualmente puede ser una réplica falsa. Estoy hablando de la pintura más famosa de todas, la Gioconda o la Mona Lisa, empezada en 1504 y finalizada durante los años siguientes por Leonardo da Vinci. O por lo menos eso es lo que dice la historia hasta ahora, ya que cada vez se encuentra más información extraña sobre esta obra, que llegó a estar en el baño del rey Francisco I de Francia, en la recámara de Napoleón Bonaparte y hasta envuelta en el traje del tipo que la desmontó de su marco y se la robó en 1911, que según él se la robó porque quería regresarla a Italia y fue recuperada hasta años después. Pero hay una historia más interesante detrás de esto y tiene que ver con falsificaciones. En un artículo escrito en 1932, un periodista detalló cómo el verdadero artífice del robo fue un hombre llamado Eduardo Valfierno, que se dedicaba a vender falsificaciones de una forma bastante peculiar. Llevaba a sus clientes a museos, los hacía que le pusieran en secreto una marca en la parte de atrás a las pinturas, después les decía que en los próximos días las iba a cambiar por una falsa sin que nadie se diera cuenta y que el cliente se quedaría con la obra original y la prueba sería justo esa marca, solo que en realidad hacía que los clientes pusieran su marca en una parte de atrás falsa, que después desmontaba y la ponía en una falsificación de la obra. Entonces el cliente pensaba que ya tenía la original, cuando en realidad la original se había regresado a los museos, o incluso nunca había salido. Una cosa medio complicada, pero se supone que al final todos terminaban felices y contentos, pues se dice que cuando se llevaron a la Mona Lisa del museo fue justo para hacer este tipo de estafa, y que esta persona logró vender hasta 6 copias de la Mona Lisa a personas en diferentes países. Pero también hay posibilidad de que la que está actualmente en el museo sea una de esas copias, aunque eso es muy poco probable. Imagínense copiar algo así. De todas formas, la Mona Lisa ha sido maltratada y traída de aquí para allá muchas veces. Una vez le aventaron una piedra que rompió su vidrio. También hubo una ocasión en la que una persona la pintó con aerosol rojo como protesta, pero no alcanzó a pintar el cuadro, solamente el vidrio. Estos incidentes, según dicen, dañaron muy poco la pintura y las correcciones y la restauración necesaria fue hecha con éxito. Así que en realidad no sabemos qué tanto de la Mona Lisa real estamos viendo, por culpa de cosas tontas que le han sucedido. Tanto que ahora hasta tiene vidrio antibalas y solamente puedes verla durante 30 segundos sin detenerte. Pero ella sigue ahí toda seria, o está sonriendo, o estará acaso medio enojada. Eso nunca lo sabremos. Si te gustó este video, no olvides dejar pulgar arriba y suscribirte, pero sobre todo comparte este video para que cada vez seamos más cocopteristas. Cocoptero. Gracias por ver este video. Si les gustó, ya lo saben, suscríbanse y activen la campanita para que les llegue una notificación en el momento en el que les suba un video nuevo. También, si no lo han hecho, no se les olvide dejar su pulgar arriba y un comentario. Síganme en las redes sociales, en mi Instagram personal @JorgeCocoptero, o en el Instagram de Datos Curiosos @CocopteroDatos, en donde subo imágenes de increíblemente geniales datos curiosos diariamente, como por ejemplo esta o esta otra. También pueden seguirme en Twitter y ya nos peleamos por ahí, @CocopteroTweets, o en Facebook, facebook.com/CocopteroDatos. Todos los enlaces se los voy a dejar aquí abajo en la descripción para que lo sigan fácilmente con tan solo un clic de su poderoso dedo. Y yo les vuelvo a decir muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. Bye. Cocoptero.